Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, en el pensamiento del día de ayer nos dicen, por algún tiempo volvemos al libro grande. Aquí nos señala la importancia del estudio de esto, del libro azul, ¿verdad? Nos dice que el estudio de eso no tiene sustituto, que va a ser una parte de que encontremos el camino de salida. Y aquí también nos dice algo, para que puedan llegar a fijarse en nuestras mentes un poco cada vez, día por día, y hacer que constituya parte de nosotros, o sea que su contenido se exprese en cómo reaccionamos, en cómo vivimos, en lo que sabemos acerca de nuestro problema, en lo que sabemos acerca de la salida de nuestro problema. Este libro se iba a llamar La Salida, ya saben ustedes, nada más que ese nombre ya lo tenían ocupado. Este libro se escribió en 1937, se publicó en el 39, y es cuando en aquella época había poco más de 100 personas que se estaban recuperando, dice ahí en el prólogo, ¿verdad? Dice en el prólogo, quienes nos hemos recuperado, somos más de un centenar quienes nos hemos recuperado. Aquí utilizan el término recuperado por analogía cuando uno se refiere a otras enfermedades, pero nosotros, sabiendo que esta enfermedad es incurable, pero sí es controlable, la recuperación hasta donde llega es a mantenerla bajo control. Entonces nos dicen que va a ser conveniente que estudiemos esto, ¿verdad? Y que lo hagamos parte de nosotros. A ver, está José Carlos. Tú hace mucho tiempo que conoces esto de Alcohólicos Anónimos, hijo. Sí, padre. ¿Con cuántos años, hijo? Unos 14. 14 años. ¿Has leído alguna vez el libro grande? Sí, lo he leído varias veces, pero más que nada, pues no lo entendía yo bien. Entonces el día de hoy, pues ya a través de las pláticas que nos dan y las juntas de estudio, pues ya empiezo a entenderlo un poco, comprenderlo. Ok. Tú, Rubén, ¿cuánto hace que conoces algo de Alcohólicos Anónimos? Pues apenas hace como un par de años. ¿Y se te hace poco? De ¿Como saber. para no haber leído el libro? Pues lo empecé a leer, pero me quedé hasta la opinión del médico y ya de ahí. No, pues avanzaste bastante. Ya de ahí ya no pasé. Pero es que ha sido poco tiempo, ¿verdad?
Pero nomás 2 años, pues ¿cómo querías avanzar más, verdad? Tú, Willy, ¿hace cuánto que has oído hablar de esto del público? Desde hace 6 años. 6 años. ¿Y alguna vez lo has leído? No, padre, no. ¿Tú, Alejandro? Ya 18 años, padre. ¿Y alguna vez lo has leído? En la clínica conocí el programa, luego otros grupos, pero en partes. No estoy hablando del programa. En partes. Estoy hablando del libro. Por partes, nunca completo. O sea, he dejado al mismo sin leer. Ajá. Pero por partes, unas 5 partes. 5 páginas. No, 5 partes, o sea, pero tendría que leerlo completo. 5 páginas de 2 partes. No. 5 partes de 2 páginas. No, 5, o sea, me refiero a 5. Bueno. 5 facciones Lo del que hay libro, que recalcar no completo. Lo que hay que recalcar es la importancia del conocimiento de eso y que sea parte de nosotros. Tú, Leo, ¿Qué pasó? ¿cuánto tiempo hace que conoces esta cuestión del químico? Del Alcohólicos Anónimos hace 12 años. ¿Ya has leído el libro grande, mijo? Sí, padre, no. ¿Es en esta última ocasión o en ocasiones anteriores? No, yo creo que, para ser honesto, esta última ocasión. Esta última Sí, ocasión. padre, no. Sí, mijo. Isma, ¿tú no, verdad? Sí, bueno, yo sí conozco de Alcohólicos de esto, de hace, ¿qué será? Hace 15 años, ¿no? Pero nunca he leído, soy honesto, nunca. Alguna vez intenté leerlo, pero no. Se me hizo. Sí. Pero. Luego lo dejando para después y nunca llega después. Sí, no. Parecía que no es muy atractivo, que es las Sí, cosas más sí, interesantes, pero no. Vamos a agarrarle gusto a esto. Tú, Carlos, Sí, ¿cuántos años hace que viste esas palabras? 13, padrino. ¿Y has leído el libro grande? Sí, lo he leído, padrino, varias veces, pero ahorita como escuchaba y como el otro día usted decía en su junta, pues cada vez ha sido encontrarle como un significado diferente, ¿no?, a la lectura, y el día de hoy pues he estado leyéndolo y pues trato de llevarlo a lo que vivo el día de hoy, ¿no? ¿Lo estás leyendo? Sí, padrino, voy en el capítulo ya voy a terminarlo casi, voy en el de los patrones. Sí, y aquí lo importante no es avanzar mucho, Sí. ¿no?, sino irlo leyendo realmente. Sí, padrino. El Tyson me platicaba que lo has estado leyendo o oyendo y cosas así, ¿no? Entonces vamos a ver acá en el día 9. Somos alérgicos, aquí ponen al alcohol. Somos alérgicos y ya nosotros vamos a usar el libro Alcohólicos Anónimos como aplicable a la adicción a cualquier tipo de droga, sea el alcohol o sea cualquier otra. Ismael tenía dificultad en pensar que esto era una droga y que él era un adicto. Sí. Entonces, precisamente, compañero, en el capítulo donde nos mandan ahorita, que es la opinión del médico, dice el doctor: me parece que el tema presentado en este libro es de suma importancia para quienes son adictos al alcohol. Entonces ahí nos están, al poner la palabra adictos, nos están diciendo que la adicción a esta sustancia psicoactiva es como la adicción a cualquier otra sustancia psicoactiva. Claro. Eso debe de quedarnos bien claro, ¿no? Bien claro. No hay ninguna diferencia. Bueno, somos alérgicos. Ahorita vamos a leer. Esto a donde nos está mandando es precisamente a la opinión del médico. Somos alérgicos al alcohol. Aquí la palabra alergia significa una reacción anormal ante el consumo de algo. Hay personas que son alérgicas al pescado, alérgicas a las fresas. Aquí pudiera parecer una confusión, porque cuando uno es alérgico al consumo de algo, lo que hace no es no consumirlo. Pero la alergia, la reacción anormal quiere decir reacción diferente a la de la mayoría de la gente, eso quiere decir anormal,
consiste en que cuando empezamos a consumir la sustancia, donde diga alcohol vamos a poner todas las sustancias que consumamos. Cuando empezamos a consumir no podemos interrumpir su consumo, consumimos por más tiempo. Aquí también les estoy mencionando algo de lo que dice la guía autodiagnóstico. Consumimos por más tiempo del que pensábamos consumir. Por no poder interrumpir el consumo dejamos de poder cumplir con otras cosas, ¿no? Entonces la opinión del médico me habla, ya les he dicho que lo que define a un adicto es la causa por la cual consume y la forma en que consume. No todo el que consume es adicto. Eso también me lo explica. Pero la causa por la cual consume y la forma en que consume es lo que nos va a dar una idea si somos adictos. Aquí cada uno de nosotros tenemos que determinarlo. La acción de la sustancia al consumirla sobre los adictos crónicos, en realidad todos los adictos son crónicos. Esa es una enfermedad crónica. Las enfermedades crónicas son aquellas que se pueden controlar pero que no se pueden curar. Una enfermedad crónica es, por ejemplo, la diabetes. Nuestra enfermedad es crónica. Acá le llaman crónica queriendo manifestar un cierto avance en la progresividad de la enfermedad. Aquí tenemos una tabla, un estudio, bueno, un escrito referente a un estudio que se hizo referente a la progresividad de la adicción al alcohol. Aunque se hizo con respecto a la progresividad de la enfermedad de la adicción al alcohol, tiene mucho que ver con la progresividad de la enfermedad de cualquier tipo de adicción. Y aquí, al principio, marcan la fase prealcohólica, la fase prodrómica, y luego marcan la fase crucial o crónica. Aquí esto está, alcohólicos crónicos se refiere a los que ya van acá, pero un alcohólico o un adicto ya tiene una enfermedad que es crónica, aunque no haya llegado a esta etapa de avance. Por eso hay que tener mucho cuidado con las palabras. Individuos alérgicos no podemos hacer uso de la sustancia. Ya poco a poco iremos quitando lo del alcohol y hablaremos de cualquier sustancia. No podemos hacer uso, consumir en ninguna de sus formas. Dice, no podemos reconciliarnos con la idea de una vida sin consumir. Y no es que no podamos tener la idea de una vida sin consumir, sino que esa idea no se va a poder materializar, no va a poder llegar a ser realidad, que puedas tú vivir, enfrentar la vida sin reaccionar a ella consumiendo, a menos que podamos experimentar un cambio. A ese cambio se le llama de muchas maneras, no importan las palabras. Acá le llaman cambio psíquico esencial. En otras partes del libro le llaman experiencia espiritual, ¿verdad? Pero es el cambio que debemos de tener. Dice, una vez que se ha producido este cambio psíquico, nosotros que parecíamos sentenciados, no que parecíamos, que estábamos sentenciados. Más adelante nos dice, hablando de eso, de la recuperación y dicen, no estamos recuperados, lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia que depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Ahora, cuando me dicen mantenimiento de nuestra condición espiritual, pues también es medio difícil de entender qué me están diciendo, ¿no? Pero lo que me están diciendo es lo siguiente: ese mantenimiento de la condición espiritual consiste en que cada día tenemos que llevar la visión de lo que estamos viviendo, tenemos que considerar que lo que estamos viviendo
es lo que Dios designa que vivamos, ¿verdad? Y ya para cuando llegamos acá, ya pasamos por la práctica espiritual esencial, que es la aceptación de lo que es, ya pasamos por lo que nos dice de jugar a ser Dios, de darnos cuenta que nosotros no somos los que determinamos lo que vivimos. La prueba la tienen cada uno de ustedes en sus casos, ¿verdad? Ustedes no son los que han determinado lo que han vivido, ¿no? Eso la vida nos ha puesto a vivirlo. Y otra cosa que hay que añadirle a esta consideración es que no es para nada malo, sino para algo bueno. Debemos de alcanzar el resultado, eso nos lo dice en la página 78, de no lamentarnos por lo que hemos vivido, sino de que hagamos que lo que hemos vivido sirva para lo que debe de servir. Y lo que hemos vivido debe de servir para obtener ciertos resultados que van a ser magníficos, que van a ser no solo el no consumo. Acá tenía este muchacho Carlos la sobriedad es el no consumo. En algunos grupos se extienden la sobriedad a otros casos. Pero el estudio, compañeros, de lo que hacemos, aquí vamos a definir términos para podernos entender. Y aparte vamos a dar las bases de por qué estamos definiendo el término así. Aquí en el número 8, de como lo ve Bill, compañeros, en el número 8 nos dice una nueva vida. Es la sobriedad todo lo que habremos de esperar de un despertar espiritual, de un cambio, de ese cambio que tenemos que lograr. Yo digo, es el no consumo todo lo que habremos de esperar. Aquí, tomar sobriedad como lo estoy tomando yo, como no consumo, queda muy bien. Tomar este término sobriedad como lo tomas tú, no cabe, si te das cuenta. Es eso todo lo que hemos de esperar, porque tú lo que estás incluyendo en el término sobriedad es como lo utilizan en otros lugares. Pero vamos a empezar a quitar lo que traigamos de fuera. De eso hablamos en la junta de ayer, para que no nos estorbe, ¿no? Y si tú te das cuenta, la forma que lo dicen aquí cuadra más como lo estoy diciendo yo que como lo estás diciendo tú, ¿eh? Y cuando tengan dudas o no estén de acuerdo con toda confianza. Nosotros que parecíamos que estábamos sentenciados, no parecíamos, que teníamos tantos problemas que nos desesperaban, ¿verdad? Acá también en alguna parte del libro, cuando ya han adquirido el hábito y se han percatado de que no pueden liberarse de él, cuando ya han perdido la confianza en las cosas humanas y en ellos mismos, sus problemas se acumulan y se vuelven sorprendentemente difíciles de resolver, ¿no? El consumo, a pesar de sus consecuencias adversas, cómo se va afectando a cada una de las áreas de nuestra vida y cómo nos va llevando a la incapacidad de hacernos responsables de las áreas de nuestra vida. En la guía que está leyendo ahorita David nos hablan de esa parte. El primer paso dice: admitimos que éramos impotentes. Ahí ponen ante el alcohol, ante el consumo, que no podíamos no consumir, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Ingobernables, todo esto fue escrito en inglés, compañeros. Ingobernables, en inglés decía inmanejables. Para entender qué nos quiere decir con inmanejables, en nuestra guía autodiagnóstico nos dicen que no nos podíamos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Ahí la dividen en áreas de vida interna y áreas de vida externa. ¿Y por qué no nos podíamos hacer responsables de esas áreas? Ahí en la guía nos dice cómo se cuidan cada una de esas áreas
y cómo se dañan cada una de esas áreas. Nos preguntan ahí y nos damos cuenta de que no tenemos la capacidad, no solo por el consumo, sino por nuestra persona, porque el consumo es la manifestación de nuestra enfermedad, de que no tenemos la capacidad para cuidar esas áreas, ni tampoco podemos evitar dañarlas. ¿Ya? Eso en la guía queda muy claro. Acá tenemos el manual de procedimientos. Aquí dice, por ejemplo, vamos a escoger una al azar. Por ejemplo, nos hablan del área familiar. Está conformada por nuestras relaciones con nuestros padres, hermanos, parejos, novia, esposa, concubina, hijos, tíos, primos. Se pueden llegar a deteriorar, a dañar si no las cuidamos. Inclusive se pueden llegar a perder para siempre por el daño que se puede provocar a una de las personas que están dentro de nuestra área familiar. Dice, por el daño que se puede. Aquí nos dicen algunas cosas que es necesario para cuidar esta área. La comunicación. El adicto, por su forma de ser, y si a su forma de ser le añadimos su forma de vivir en la actividad adictiva, no puede comunicar lo que está viviendo. Aunque no fuera consumiendo, es un tipo centrado, cerrado, que no comunica, ni permite que los demás se comuniquen con él, ¿no? La comprensión. El adicto, por su forma de ser, no busca comprender. El adicto exige, necesita que lo comprendan. No le interesa comprender. Él es egocéntrico. Él busca todo al revés de como debe de ser. Él busca que lo comprendan. ¿Quién de ustedes tiene el problema de que no los comprenden? Yo, Pedro, alguna vez, en una discusión con mi esposa, salió eso a relucir. Claro, yo le trataba de explicar el modo de llevar las cosas, ¿no? Pero de repente se salen las palabras que uno va aprendiendo, esas cosas, ¿no? Y luego me la soltó. ¿Sabes qué? Yo no te comprendo. Ve con ellos que se te comprende. Y eso también. Sí, y fíjense, ese sí es un problema más grave, ¿verdad? Es un problema. ¿Qué problema será más grave? ¿Que no nos comprendan o que no podamos comprender? ¿Tú la comprendes a ella? ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué? Pues ¿nos interesa comprender? Para nosotros, ¿qué es un problema, compañeros? Que no nos comprendan o no poder tener la capacidad de abocarnos a comprender a los demás. ¿Cuál es el problema? Sí, compañero, buenas tardes, mi nombre es Alejandro, soy uno más. adelante. Fíjate que esa pregunta, padrino, por ejemplo, a mí me ha tocado irla viviendo de una manera en la cual, a través de la ignorancia yo mismo de la enfermedad, yo exigía que se me comprendiera. Pasó el momento en que tuvieron que llegar los internamientos de contención y me molestaba. Todavía sigue la molestia cuando está la remisión temprana, que ahorita estoy en remisión temprana, pero en otro punto, y llegaba a esa parte, digo, acercándome a la honestidad, llegaba a esa parte como de, es que no están viendo que estoy haciendo algo, el punto del proceso pasado que estuve aquí, es que no están viendo que estoy haciendo algo que no alcanzan a entender. Y tú nos te repetías a cada rato. Si vas a esperar a que te entiendan, a que te comprendan, te puedes quedar sentado, ¿verdad? Pero es algo que yo por mi condicionamiento no alcanzaba a captar, ¿eh? Sí, fíjense. Entonces, tú me hablas de la remisión temprana. Ajá. No está el síntoma. Sí. Pero lo que buscamos aquí es que no esté el síntoma, porque no esté la causa. Y parte de la causa es esa necesidad de ser comprendido.
Y el eliminar la causa es ahora la necesidad de comprender. Ayer vimos algunos modelos para la reeducación de la mente. Permíteme comprender y no ser comprendido, ¿verdad? Entonces ese es el cambio que tenemos que lograr, ¿verdad? Entonces esa es la forma en cómo se cuida el área familiar, la generosidad, el afecto, el respeto, el perdón, la gratitud, la reparación. Son algunas de las maneras en que podemos mantener sanas, en que podemos cuidar nuestras relaciones en esta área, con la familia, en el área familiar. Ahora, acá nos dicen, elabora una lista de las personas a las que causaste, a las que dañaste. ¿Cómo las dañaste? Por ejemplo, abusos físicos o verbales. Los abusos físicos pueden ser los que cometa uno estando intoxicado o sin estar intoxicado, porque muchos de nosotros somos como el hombre verde, ¿verdad? Cuando estamos intoxicados, mejor que abusos físicos o verbales, escenas embarazosas, hacerlos vivir cosas que uno ni cuenta se da, pues, muchas veces anda uno hasta enlagunado, perdido, pero hacerlos vivir eso, ¿no? Está uno dañando la relación familiar. Dice, falta de comunicación o aislamiento. Nosotros nos hemos tenido, el adicto es, la enfermedad es aislamiento, es aislamiento. O sea, ya sea porque estando en la actividad, es mucho más necesario el aislamiento, ¿no? Y la falta de comunicación. No puedes tú comunicar lo que estás viviendo. A mí me decían, ¿por qué bebes a escondidas? Cuando pon el pomo ahí. Pero yo sabía que ese pomo que pusiera ahí, pues iba a valer madre, dijo, ¿no? Yo necesitaba un pomo en toda la casa, ¿no? Uno debajo de mi almohada, otro en la cocina, en el baño, porque se les iba a hacer raro, ¿no? Dijo, aunque ya no se les hacía raro, pero era mi idea, güey. Oye, padrino, esa parte del aislamiento ahorita que estás diciendo eso, aunque esté uno con mucha gente, puede estar uno aislado, ¿no? Aislado. ¿Es eso? Sí. ¿Qué hablamos ayer de lo que nos hace semejantes? Que nos sentimos diferentes. Que nos sentimos, y si nos sentimos diferentes, estamos aislados. Bueno. Sí, mijo. Yo, compañero, no sé, le guardo a Víctor. Ahorita que hablabas de esto de lo de comprender y ya no ser comprendido, todo esto, pues, del problema de que uno quiere que sean comprendidos, o sea, todo eso yo creo que también se da porque cuando pasa esto es porque yo estoy juzgando y etiquetando a las personas, o sea, no me veo a mí, o sea, estoy de cierta forma, pues... No, el egocéntrico se vuelca a que el mundo se refiere a él, gire alrededor de él. Ajá. Él necesita ser comprendido. Él no entiende que lo que busca, y es más, alguien que puede comprender ya no va a tener necesidad de ser comprendido. Y para nosotros es una necesidad que muchas veces nos puede llevar hasta el consumo, y es un egocentrismo. El querer ser comprendido. El querer ser comprendido. Es ver que lo de afuera se refiere a ti. Ajá. ¿No? A querer ser el hacedor, ¿no? El querer que todos se adapten a ti, estén viendo por ti, ¿no? Sí. Ese es el egocentrismo, ¿no? Que venga de allá para acá, pero no de... Y la solución, la sanación, la transformación es que ahora sea de allá para acá. Comprenderlos, eso es parte de nuestra sanación, cambiar eso, ¿no? Fíjate, acá nos dice ausencias del hogar, ¿verdad? Al principio pues se empieza ausentando uno hasta que ya no te reciben, cabrón, y ya, ¿no? 10 años viviendo en la calle, la chingada,
Y al principio la gente hacía algo pero ya después ya no. Ausencias del lugar. Pueden ser ausencias hasta ya definitivas, pero esas ausencias de repente, pues, tu necesidad imperiosa de consumir, pues no te hace ver otra cosa, pero estás afectando a la gente que está ahí contigo, lo estás afectando, ¿no? Sí. Luego dice, falta de atención y afecto. No podemos ser atentos, afectuosos con ellos, ¿no? Humillaciones, abandonos, separaciones. Contesta la siguiente pregunta. Admites que tu vida familiar es ingobernable, o sea que no te puedes hacer responsable de lo que se requiere para cuidarla y que no puedes dejar de hacer aquello que lo daña. Esa es la pregunta. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Sí. ¿Qué respondemos, David? Pues, bueno, soy David, David alcohólico. Hola, adelante. Desde mi punto de vista, pienso que pues es la falta de comunicación, de confianza y por lo mismo de la adicción uno se encapsula en su área, ¿no? En su círculo. Cuando estás consumiendo, mijo. Pero hasta sin consumir, hasta que antes de que consumieras, yo creo que tu personalidad era un poco así, mijo. ¿Sí me entiendes, hijo? Poco a poco vamos a ir entendiendo esto. Vamos a ver aquí. David, ¿dónde está? Tú, por ejemplo, mijo, ayer en la junta de catarsis creías que esta situación es de control mental. O sea que no puedes llegar a entender que el consumo para el adicto no es una elección, que no es tu voluntad la que determina que consumas. Es una reacción, mijo. Es una reacción. Es una enfermedad cerebral crónica porque tu cerebro está manejando una negación de la que no te das cuenta a vivir determinadas emociones como si fuera una necesidad primaria de supervivencia. Y ante las necesidades primarias de supervivencia, el manejo que hace el cerebro lo hace con la parte que maneja las emociones, que se llama amígdala, que no está acá en el lóbulo frontal, sino que está por acá en el tallo cerebral, y que no pasa por el área racional. Ante una necesidad de supervivencia no hay tiempo. Está muy bien hecho el funcionamiento del cuerpo humano, y entonces ante una necesidad primaria de supervivencia tú reaccionas. Esa reacción corresponde a un mandato bioquímico en tu cerebro que te dice consume. Es como si, por ejemplo, tú no comieras, entonces el cerebro, no creas que tú piensas debo de comer, tal vez también lo pienses, pero también se da la emisión del mandato bioquímico que te dice consigue alimento y come para que sobrevivas. Luego el cerebro, ese mismo mecanismo, tiene una señal de que ya cuando está satisfecha la necesidad de supervivencia, te dice ya estuvo, ya puedes interrumpir ya no tienes por qué seguir, ya salvaste el peligro de morir de inanición, ¿me entiendes, hijo? Sí. Entonces, por eso les hablaba yo ayer de lo importante que es tener la mente vacía. Aquí van a empezar a escuchar muchas cosas distintas y muy distintas de lo que ustedes hayan escuchado en otros lugares, en otros lugares. Acá, compañeros, me recordaba el Tyson que ahora el domingo que fue la junta, pues no me dediqué a explicarte nada de esto, mijo. Dice, impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad.
dice aquí, la pérdida de las facultades de la voluntad respecto al consumo de las sustancias es la causante de la impotencia ante la posibilidad para el adicto de no consumir. Impotencia es no poder, no consumir. En el capítulo 2 hay una solución, hay algunas observaciones que hacen las personas, y hay una que es interesante. Una persona que no sea adicta puede decir, yo puedo consumir o no consumir, para mí no es de gran importancia. Y si me propongo, si mi voluntad la dirijo a no consumir, no consumo. ¿Por qué no puede él? Porque él es adicto. ¿Y qué es lo que no puede? No consumir. Dice aquí, esta es la manifestación de la enfermedad. Realmente la manifestación de la enfermedad es el no poder no consumir. No es el consumir, porque no todo el que consume es adicto. Es adicto el que no puede no consumir. Una pregunta, padre. Sí, mijo. Ahí entra eso que está explicándonos del mandato bioquímico. Sí. O sea, cuando en eso de que dicen no puedo no consumir, es cuando manda esa información en el cerebro. Es un mandato, una urgencia inaplazable. En realidad eso se llama craving brain. Es el manejo que hace el cerebro de las necesidades primarias de supervivencia. En nuestro caso, está haciendo ese manejo respecto a algo que en realidad no es una necesidad primaria de supervivencia. No es necesidad primaria de supervivencia el no vivir esa emoción que sin darte cuenta te estás negando a vivir. Y eso está pasando, ahí tengo los libros donde dice todo esto, ¿no? Es el craving brain, mijo. Entonces, o sea es como... Tú vives, se te presenta un hecho. Ajá. Lo que piensas de ese hecho te produce un tipo de emoción. Ajá. Hay algunos tipos de emociones que nosotros, sin darnos cuenta, nos negamos a vivir. Okay. Y que pretendemos que hay una forma de no vivirlas. Que es consumiendo. Consumiendo. Okay. Lo cual también es falso. Sí. Porque de todos modos las vives, ¿no, hijo? Y más agudas. Por ejemplo, una emoción difícil, la timidez, ¿no? Es una emoción difícil, es molesto vivir eso. Y eso ha sido la puerta de entrada para que muchos de nosotros entremos al consumo. Ya con esto pues ya no soy tan tímido. ¿Y qué es lo que está pasando ahí en realidad? La sustancia afecta la oxigenación del cerebro, de la parte frontal, donde están el respeto, las inhibiciones. Se te quita lo inhibido que eres, ¿me entiendes? Entonces, tú pretendes que ya no estás viviendo la timidez, pero muchas veces no lo logras, cabrón. Yo me acuerdo que para ir a una fiesta, siendo chavo, joven, pues yo tenía que tomarme algo, me costaba trabajo estar entre la gente, el contacto con el sexo opuesto y todo esto. Y yo creía que con eso iba a evitar la timidez, y lo más que lograba yo era quedarme en la puerta donde estaban haciendo la fiesta, chupando, mijo, sin siquiera poder entrar a la fiesta, y sin siquiera poder ahí relacionarme ni nada de eso, ¿no, hijo? Ahorita entiendo lo que me decían, ¿no? O lo que he escuchado, de que en otros lugares, o sea, dicen equivocadamente el que te presta un servicio, ¿no? Que te quita esa inhibición. No, acá la definición de adicción aquí nos dice que toda adicción empieza con dolor, que es ese dolor, al pretender huir de ese dolor, es cuando se presenta el mandato bioquímico. Yo les he dicho que es falso. Los terapeutas, los que no son adictos, te dicen, ahí tengo un libro de un terapeuta, enfermedad que proporciona placer a corto plazo y dolor a largo plazo. Eso no es cierto, ¿me entiendes? Es por eso que es necesario que un adicto, ahora ya hay muchas sociedades médicas que están cada vez más
que están estudiando las adicciones. Y entre una de ellas hay una aquí, compañeros, donde dice la directora de ella, de esa sociedad, que les haría falta que entre los médicos que están ahí hubiera más que fueran adictos, ¿me entiendes? Para que entendieran bien eso. Y esto no lo entiende mucho. ¿Cómo que no fui yo el que elegí no consumir? Pues eso parece increíble. Si yo fui, me dirigí al punto y yo fui el que... Ahora, si pudieras regresarte a ese momento, te hubieras dado cuenta que no hubieras tenido otra opción, que no hubieras podido hacer otra cosa, cabrón. De repente ya te encuentras tú consumiendo, cabrón, ¿no? Es el desacuerdo con la vida. Yo me acuerdo alguna vez, ya en una recaída, después de haber estado en remisión un buen tiempo, andaba yo dando unas clases particulares de matemáticas, fui a la colonia Moctezuma, me sentía yo mal con mi vida, ya había perdido todo, mi familia y todo. Saliendo de la clase, rumbo al metro, compañeros. Están abajo de sus hojas. Rumbo al metro, pasé por una farmacia y me compré una botella de alcohol del rojo, güey. Pues llegué, me subí al metro. Y ahí en el metro agarré la botella, la saqué y enfrente de todos me la tomé. Y yo creo que me la tomé un chingadazo porque me puse hasta la madre. Ya cuando recuperé la conciencia ya estaba yo en mi casa, en mi cama, no sé ni cómo llegué, todo cubierto de sangre. Yo después queriendo explicarme cómo fue, tal vez tuve algunos problemas con los del metro, porque yo estaba resentido con el metro, güey. Porque se paraba y se tardaba un chingo y puta madre, mijo. Entonces ya estando así, pues yo creo que se las hice pedo a todos, cabrón. En otra ocasión, güey, yendo yo hacia Puebla con mis hijos, esa vez no me fui en automóvil, me iba a ir en autobús. Entonces dije, no, pues para que me dure el efecto, pues voy a tomar un chingo antes de subirme al autobús. Pues tomé un chingo y ya cuando llegué ahí a la Tapo, se la empecé a armar de pedo a los policías, cabrón. Yo cuando andaba sin consumir, me agarraba la paranoia porque a mí me apañaban a cada rato, como un día en que me apañaron 5 veces los güeyes, ¿no? Pero cuando ya andaba yo hasta la madre, yo era el que iba a ver a los putos policías para hacérselos de pedo. Entonces ahí me estuvieron detenidos un chingo de horas y me fui con mis hijos chiquitos, cabrón, viendo todo ese desmadre, ¿no? Entonces más o menos así es como funciona este pedo. Entonces, te decía respecto a la explicación que no te di, David, dice, es la impotencia, no poder no consumir es la impotencia. Cuando se nos dice, cuando se trata de consumir, los adictos han perdido su capacidad de elegir el no hacerlo. No pueden elegir no hacerlo. De aquí que digamos que no es su voluntad la que determina el que consuma, ni tampoco va a ser su voluntad la que determine que no consuma, sino el cambio que logren ellos en su percepción. Hoy publicamos una cosa que dice, en la percepción de las cosas, en cómo percibes la vida, en darte cuenta que la vida no es algo que hay que soportar, porque nosotros decimos, puta, pero pinche vida está cabrón, no se adapta a nosotros, para soportarla pues hay que estar hasta la madre, güey, ¿no? Todo eso lo decimos, güey, sin darnos cuenta. Si se limpiaran las puertas de la percepción, todo aparecería al hombre tal como es, infinito. Aquí ya estamos hablando de la sabiduría. Entonces más adelante aquí nos dicen, para los adictos el consumo no es una elección. Esta es una frase que viene aquí en el libro. El consumo no es una elección, no es resultado de que elijan consumir. Dice aquí, de aquí que digamos que no es su voluntad. Para entender este hecho se puede acudir a la definición de adicción como la negación inconsciente para encarar y vivir
determinado tipo de emociones que no son producto de las circunstancias que vive, sino de lo que piensa de las circunstancias. Las emociones no son producto de lo que uno vive, sino de lo que uno piensa de eso que vive. Esa es la teoría racional de las emociones, esa es una teoría psicológica. Dice aquí, esta negación inconsciente se explica porque ante la mentira de que se puede escapar de vivir esa situación, el cerebro, a través de un mandato bioquímico, maneja esa necesidad de no vivirla como una necesidad primaria de supervivencia. Y en un libro que nos habla de las emociones, en un libro de una monja budista, nos dice que las emociones se viven y pasan, no te pasa nada. Pero para nosotros, ahí está nuestro desajuste, ¿no? Ahí está nuestro problema. Entonces dice, estos hechos determinan el inicio del consumo. Ahora, cuando empezamos a encontrar el consumo, creímos que hemos encontrado ya la panacea para poder vivir. El poder que nos faltaba, por ejemplo, si era la timidez, ya la hice, con esto sí, ya la vida ya no está tan invivible, la voy a poder vivir. Y aquí te dicen, y vas cayendo en ese estilo de vida, una vida centrada en el consumo. Entonces, aparte de esa dependencia psicológica que te lleva a iniciar el consumo, se va modificando tu cuerpo, tu metabolismo cerebral, se modifica aún más tu bioquímica cerebral y entonces se crea la dependencia psicológica. La dependencia psicológica es lo que en la opinión del médico le llaman alergia orgánica. La dependencia psicológica es la forma en que consume el adicto. En la tabla de la progresividad de la enfermedad, esa corresponde a la etapa número 8, que dice pérdida del control. Pero pérdida del control no de lo que haces cuando estás intoxicado, sino pérdida del control de la cantidad que consumes. También se le llama compulsión física. Ahora, antes, los doctores, clínicamente, para decirte que tú eras un adicto, tenía que estar presente la pérdida del control, la compulsión física. Pero si uno es adicto y sigue consumiendo, se van a ir presentando todas las etapas de la enfermedad. Seas quien seas, vengas de donde vengas, seas familiar de Pito Pérez o de Peter Pan o de quien quieras, güey, ¿no? Conozcas a quien conozcas, güey. Así conozcas a gente tan importante que te hace a ti muy importante. Si te agarra la enfermedad ya valiste, madre. Entonces aquí no se trata de ver a quién conocemos y a quién no conocemos, ¿no? Bueno, compañero. No, o sea, un adicto, un alcohólico no encontrará la razón de por qué se lleva la primera copa nuevamente, ¿no? Sí, no. Eso es debido a lo que dice, no tiene más idea de la que tú puedas tener. ¿De por qué se la chingó? No hay razón, pero se está negando sin darse cuenta a vivir una emoción. Y esa situación la está manejando el cerebro como una necesidad primaria de supervivencia. La parte emocional del cerebro la está manejando como una necesidad primaria de supervivencia, con un mandato, con una urgencia inaplazable, con algo que no puedes dejar de hacer, consumir, ¿verdad? Entonces así inicias el ciclo adictivo. Luego, después de que inicias el ciclo adictivo, ya se los he dibujado muchas veces, viene la negación que te lleva a iniciar el consumo. Luego, una vez iniciado el consumo, el capítulo que nos está recomendando que estudiemos ahorita es la opinión del médico. La opinión del médico, la mayor contribución que hace aquí es acerca de la compulsión física, de la pérdida de control. No tanto de la causa por la cual consumo, pero sí de la forma
en que consume, de que no puede interrumpir su consumo, de que consume generalmente hasta la intoxicación. La intoxicación es el estado patológico del organismo que te impide un funcionamiento adecuado, ¿no? Una persona intoxicada, porque yo chocaba con todo y con todos en los estacionamientos, y me volteaba en el periférico y cualquier clase de mamá, ¿no? Entonces consumes hasta la intoxicación, y entonces el ciclo adictivo viene completado porque va a haber un aumento de la tolerancia, vas a ir necesitando cantidades cada vez mayores de la sustancia que consumas, o incluso cambios de sustancia, para experimentar los efectos que llenen la necesidad que tienes tú de no vivir esas emociones. Al principio hay un aumento de la tolerancia, eventualmente y con el tiempo hay una disminución de la tolerancia. Esto lo saben los que hayan militado en algún buen escuadrón de la muerte, donde te tomas unos tragos, caes, y al ratito otra vez y caes y ya no. Al principio era un orgullo aguantar un chingo. Ya después no. Puta, dijimos, qué chingón soy, cómo aguanto. No sabíamos a dónde nos iba a llevar todo este animal. Cierto. Ya después viene una disminución de la tolerancia, ya con pocas cantidades te pones muy mal. Y aparte de eso, cuando tienes que interrumpir por alguna razón tu consumo, se manifiesta el síndrome de supresión o de abstinencia. El que se conoce generalmente es la supresión temprana o aguda, que son los síntomas que se presentan y luego interrumpes el consumo. Cuando es el alcohol que habla de cruda, ahí los síntomas y la severidad de los síntomas dependen de la sustancia que consumías. Por ejemplo, la supresión del alcohol puede estar, es de alta severidad, la supresión de las pastillas también. Hay otras sustancias que tienen una supresión moderada, y hay algunas otras sustancias que no presentan esa supresión aguda. Hay otra supresión que se llama tardía o postaguda. La supresión temprana o aguda no tiene tanta dificultad en pasarlo. La otra dura un chingo de tiempo. Ahí en el libro ese que escribe un terapeuta, hablando de un alcohólico, dice que para que más o menos vuelvas a estar un poquito normal, se necesitan como 8 años. Ahí hay esa supresión postaguda o tardía. Los síntomas no dependen de la cantidad de las sustancias consumidas, sino del daño que les has hecho a tu organismo. Esas sustancias que nosotros consumimos, compañeros, nos dañan de la cabeza a los pies, güey. Te dan en la madre por completo, y muy especialmente al sistema nervioso central. Los síntomas de la supresión postaguda es dificultades para pensar con claridad, que es lo mismo que dificultades para resolver problemas sencillos, dificultades con la memoria, dificultades con el sueño, con la coordinación física, una sobrereacción emocional o un adormecimiento emocional, etcétera, etcétera. Y como esta enfermedad es de automanejo, debemos estar familiarizados con ellos y saber que estamos viviendo esa etapa, la etapa de la supresión postaguda, y durante un buen tiempo, dificultades para manejar el estrés, ¿no? Entonces, si ahorita llevan poco tiempo sin consumir, no vayan a aceptar el cargo de presidente de la República, porque eso los va a tener estresados, ¿sí? Y va a hacer que consuman de nuevo, ¿no, hijo? Sí. Entonces, mientras se lo ofrezcan, no acepten eso. Ni de Huitzila, padre. No dudamos, padre. Ni de Huitzila. No gobernamos nuestras emociones. Renuncia, Un municipio. Es en el Guarura, padre.
Padrino, una pregunta. Sí, ¿Por qué esa parte de la supresión temprana, por qué hay sustancias que podría ser que, no me voy a contestar, te voy a hacer, ¿por qué hay sustancias que pegan con un impacto fuerte y no te producen una cruda? En el momento que la piedra, en el momento que la fumas, a mí me produjo un impacto fuerte, pero al otro día no me daba cruda. Yo creo que era más una dependencia psicológica, ¿verdad? no sé, mijo, yo consumí la piedra y consumí de cuanta madre dijo, pero vamos a ver, los que hayan consumido piedra, ¿qué hablan de la supresión de la piedra? ¿Qué se siente cuando ya no la consumes? Ansiedad. La necesidad de volver a consumir. Yo sí. En el momento. No, mijo, se escucha. Hiperactividad, Ansiedad. A mí dolores musculares muy fuertes, padrino. Así, o sea, puedo aventarme una fiesta en la noche y al otro día tratar de cortar el consumo o llegar a mi casa y encerrarme ahí un día. Tengo dolores así musculares muy culeros, los huesos, irritabilidad bien culera, ¿no? Bien neurótico y sí, a mí sí me da cruda así mal A pedo. mí me causó desesperación, padre. Ganas de salir corriendo a la chingada y dolor de estómago y a mí lo que me daba mucho eran, después del consumo, delirios auditivos. Sí, unas paranoias. Esta tabla de la progresividad, aunque se refiere al consumo, nos muestra muchas cosas de las que vamos a vivir, ¿eh? La supresión de la heroína, Tyson. La supresión de la heroína. Esa también mata, ¿no, padrino? Es fuerte, ¿no? O sea, es algo que el organismo lo está reclamando. Ajá. O sea, vómitos, sudoración, escalofríos, dolor de huesos, no puedes dormir, diarreas. O sea, muchos síntomas, ¿no? Juntos. Y es una desesperación por... Tú has llegado aquí varias veces a vivir esa supresión, hijo. ¿Verdad? Y sí está difícil de vivir. Oye, padrino, entonces, por ejemplo, yo consumía un día completo, con su día y su noche. Y al otro día, por falta ya no consumía. Pasaban 3, 4 días hasta que volvía yo a tener algo de dinero y digo, fue avanzando en ese aspecto del síntoma. Sí. Pero yo en el momento, a lo mejor era un disfraz, entonces lo que pasaba, esa puede ser la remisión temprana, Supresión. la supresión temprana, que me dure 3 días. A mí lo que me pasaba era que yo no podía, por ejemplo, tú dices, se me acababa el dinero, yo hacía lo que fuera, mijo. Sí, también llegó a ese punto, pero también hubo un punto en el que esperaba y iba y laboraba. Esa última vez, pues no había de otra más que salir a delinquir, porque no podía dejar de estar fumando. Esa es otra característica. Cuando se presenta la obsesión, o sea, aquello que nos lleva a... Antes se llamaba obsesión, ahora ya no se llama obsesión, que nos lleva a iniciar el consumo. O cuando se presenta la compulsión, que nos lleva a no poder interrumpirlo, el adicto hace literalmente cualquier cosa, ya sea por empezar a consumir o por dejar de consumir. Mencionaba los robos. Empieza uno robando al que crees que más tiempo se va a tardar en hacértela de pedo, a tu familia, ¿no? Sí, cierto. Hasta que ya pues robas o engañas o mientes o ves que si no lo haces, o por ejemplo si tienes algo, en lugar de comer, ya que tienes un chingo de hambre, lo usas para consumir, ¿no? Acá en la historia de Bill nos dice que cuando le caían algunas monedas, lo que hacía con ello era pagar las deudas con el dealer o con las tiendas, dice ahí, ¿no? Para que le vuelvan a prestar. Para que te vuelvan a prestar. Ahora el adicto, cuando se da eso, pide, aunque sepa que no va a poder pagar. Sube el camión. ¿Qué se ve el camino? Le llaman vulgarmente, padrino, que en las bandas y en las cárceles subirse al camión. Subirse al camión. Sí, y ya luego le avientan a los
golpeadores, a los cobradores, a sus matones, no sé. Sí. Pueden hasta matar a la familia en casos feos del narcotráfico. Sí. Extremo. Entonces, pues fíjense que lo que tenemos no es nada grave. Allá donde vive mi mamá en Tijuana, van sobre las familias y dejan vivo al adicto, pero le matan a toda la familia y sin que él lo dejan vivo. Sí. Y padeciendo. Y aunque tú sepas que van a matar a tu familia, no vas a evitar el pedo así. Bueno, entonces aquí dice, compañeros, que tenían tantos problemas, lo que les leí, cuando ya han adquirido el hábito y se han percatado que no pueden ni... esto está la supresión, luego, aparte de la supresión, la forma en que vas dañando todas las áreas de tu vida, y entonces cuando te dice, sus problemas se acumulan y se vuelven imposibles de resolver, ¿no? Aparte del problema de la adicción, tienes el problema que ya estás perdiendo tu familia, tienes el problema que ya no tienes trabajo, tienes el problema que ya no tienes dinero. Y si la vida como era nos producía emociones que nos negábamos a vivir, ahora con todo esto aumentado a eso, nos lleva de nuevo a iniciar, y entonces estamos dando vueltas en ese que es el ciclo adictivo, ¿verdad? Y ahora te preguntan, ¿he tenido yo un cambio que ya me saque de esa situación? Aquí le llaman cambio psíquico, no nos perdamos en las palabras. Psíquico la palabra psique quiere decir mente, quiere decir alma, pero no nos perdamos en las palabras. El cambio que yo necesito para percibir las cosas de otra manera y para ya no producir esas emociones, porque para el que no puede consumir con moderación, la única solución está en la abstinencia completa. Ahorita estamos en abstinencia temprana, en remisión temprana, porque no está el síntoma. Hay que hacer que esa remisión sea sostenida y que mientras se sostiene la remisión, nosotros aprovechemos para eliminar la causa. Porque no nos interesa solo eliminar el síntoma, porque si te centras en eliminar el síntoma, va a volver, al estar la causa, va a volver a aparecer el síntoma, ¿verdad? Ahí alguien decía ahorita, aquel que quería que vieran que él estaba haciendo un esfuerzo, ¿no? Aquí tenemos una lectura de alguien que trata con esos problemas de la mente y todo eso, y de la dirección espiritual, y dice, nadie quiere curarse, ¿verdad? Algunos además quieren que desaparezca el síntoma. Algunos quieren dejar sentado, quieren que la gente vea que están haciendo un esfuerzo. Otros quieren dejar sentado que no tienen remedio. También hemos tenido esos casos aquí en la casa. Los que ellos presumen de que ni madres nunca van a salir de esa situación. Hay gente que defiende esa posición de que nunca va. La excepción es aquel que está dispuesto a liberarse de todo condicionamiento. Esa es la excepción. Entonces, entre todo lo que les estoy diciendo, estamos completando para tener una visión más completa de las cosas. Ayer te decían, no es que estemos cambiando el libro, lo estamos estudiando a profundidad misma. Y este no es un estudio que haya surgido de un momento para otro. Ayer veíamos que esta casa está funcionando desde 1998, ya con el nombre que tiene ahorita y constituida como una asociación civil y todo esto desde el 2003. Y yo más o menos no sé en cuándo llegué, pero no hemos dejado de trabajar aquí varias gente en estar profundizando en estas cosas, mijo. Sí, es lo que le decía yo a Cadrino, que de repente, y a Luis Carlos, ¿no? Que son, o sea, yo los conozco desde la primera vez que llegué a esta casa a ellos. Y yo le decía que de repente a mí me causa así como conflicto, ¿no? Las cosas nuevas que escucho y todo eso, a lo que ya traigo aprendido. Por eso les dije ayer que se deshagan de todo lo que traen.
que tomen esto como su primera vez, porque lo que están no les va a servir, mijo. Sí, no me ha servido. Yo estuve en un chingo de anexos, estuve en un chingo de grupos, he estado en el mundo por todas partes, mijo. Pero de repente empiezas, aquí lo importante es lo que te dé resultado. Claro. Lo que te dé resultado. Lo que decía el otro día, ¿no, padrino? No puedo desechar lo que no conozco. Ajá. Yo las cosas que conozco de los grupos, a mí la verdad es que a mí no me han funcionado. A lo mejor habrá quien sí le funcionó esa terapia, esa situación. Pero lo importante es que a mí funcione a cada uno de nosotros. Sí, sí, sí. Y cada uno de nosotros es una enfermedad distinta, ¿no? Y cada uno de nosotros debe buscar aquello que le funcione, pero sí siguiendo teniendo como ciertas normas, como ciertas guías de ver qué es lo que estamos buscando. Sí, mijo. Sí, ya me presenté. Padrino, bueno, hay la lectura que dice que pues el leer el libro, pues cada uno de nosotros pues, va a tomar ciertas partes que a uno le van a servir, ¿no? Que va a haber como identificación, ¿no? De esa parte de la lectura, que cada uno va a tomar partes que le ayuden, ¿no? Como ciertas prácticas, ¿no? Y aquí pues se nos dan muchas, ¿no? Herramientas que se llaman, ¿no? Y pues yo en lo personal, una de esas herramientas que para mí son fundamentales es el ser responsable del estado emocional, ¿no? Ya que esa parte, a mí en lo personal, me ha causado mucho conflicto no poderme hacer responsable de mi estado emocional, quedar a merced de los demás y de las circunstancias. Para mí en lo personal eso me ha causado mucho problema y es algo en lo que, bueno, como yo lo veo, son ciertas partes que tengo que ir adoptando, ¿no? ¿Para qué? Para mi desempeño y mi recuperación, sí. ¿no? Nosotros ya no vamos a poder decir que estamos mal. ¿Cómo quieren que no estén enojados si ese cuate me dice? No, yo me hago responsable de cómo estoy. Ya no le atribuyo la culpa a nadie ni a nada, ¿no? Ayer bajaba un compañero aquí y me decía que hace poco tuvo una crisis, claro, estando intoxicado, y en esa crisis agarró y arremetió contra todos y dijo que todos eran los culpables, güey. No, el problema está en mí, no en la situación. Y la libertad que yo tengo que alcanzar, porque lo que busco aquí es más que el no consumo, para que se pueda mantener el no consumo, ser libre, no estar a merced de las circunstancias ni de las actitudes de los demás. Eso es decir, hacerme responsable de mi estado emocional. Ya no puedo decir que yo estoy mal por lo que está pasando o por cómo se está comportando alguien. Sí, Carlos, decía. Sí. Ahorita sí de lo que estábamos hablando y eso de la Junta, entiendo que, o no sé si entendí, ¿no? Le pregunto, la forma de contrarrestar eso del mandato bioquímico es dejando de producir esas las emociones. Es dejando de producir esas emociones. Y eso es con lo que dice o nos decía el otro día en la Junta, con la certeza de que lo que está pasando es la voluntad de Dios. Claro. Ya. Sí, mi hijo. Bueno, ¿podría haber algún sustituto para mantener ese ritmo? O sea, si ahorita, por ejemplo, yo me considero con esa enfermedad, es temporal el decir ya basta, ¿no? Por decir, ¿cómo explico? Yo de mi parte, yo por ahora en abstinencia. No sé, temporal, ¿podría haber algún otro sustituto para yo reemplazar esas ansiedades? ¿Algún medicamento? No, mijo. Fíjate, estamos leyendo la opinión del médico. Dice aquí, todos los citados y muchos otros, porque aquí hace una clasificación de los consumidores, ¿verdad? Dice, tienen un síntoma en común
No pueden empezar a consumir sin que se presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso. Este deseo imperioso es la alergia orgánica o la compulsión física. Yo por eso al craving brain no le llamo deseo imperioso para que no se confunda con esto. Le llamo urgencia inaplazable. Este fenómeno, como hemos sugerido, puede ser la manifestación de una alergia, una reacción distinta a la mayoría de la gente. La mayoría de la gente consume 1 o 2 cantidades de esa madre y ya no tiene interés en seguir consumiendo. Y que la sitúa en un grupo distinto. Nunca ha sido posible erradicarlo con ninguno de los métodos conocidos. El único método que podemos sugerir es la abstinencia completa. Para romper el ciclo adictivo tenemos que eliminar el inicio del consumo. Una vez iniciado el consumo, se volverá a ser siempre igual. Se presentará la confusión física y todo. Entonces, para que no se inicie el consumo, si nosotros iniciamos el consumo porque sin darnos cuenta nos negamos a vivir una emoción, y esa emoción la produjimos nosotros con lo que pensamos acerca de lo que vivimos, entonces para que no se dé el inicio del consumo debemos dejar de producir esas emociones. Y para dejar de producir esas emociones es ver las cosas no como se ven, no como se perciben, de acuerdo al plano físico, mental, condicionado, en el cual vive la mayoría de la gente, sino viéndola desde el punto de vista espiritual. Desde el punto de vista espiritual, tú vas a partir de que siempre sucede lo correcto, de que todo suceso es una ayuda. Vas a tener una confianza en aquel poder más grande que tú, que es el que está a cargo de lo que pasa, que actúa a nuestro favor, aunque tu mente no entienda cómo es que te está manifestando su amor. Se hace cuenta un niño chiquito. ¿Cómo es que mi papá me ama si no me deja jugar ahí en el periférico? ¿O cómo es que mi papá me ama si para darme tal cosa me pide que yo haga tal cosa? Nosotros no entendemos el amor de Dios, pero eso lo damos por hecho. La confianza que tenemos en Él, la fe, ya la llamamos confianza. Y eso nos permite ya no producir esas emociones que nos negamos a vivir. Te voy a poner un ejemplo. Mi padre murió ya hace un chingo de años, creo que en 1975. La muerte de alguien o algo así, se produce una emoción difícil de vivir. Entonces yo lo que hice en aquel momento fue ponerme hasta la madre. ¿Verdad? Hace poco murieron, bueno, ya no tampoco, murió mi hermano y murió mi madre. Y el mismo hecho, la muerte de alguien, ya no me produjo para nada una emoción parecida. Ya no tuve la necesidad de negarme a vivir esa emoción. ¿Por qué? Porque teniendo una base espiritual para la vida, sabes que la muerte no es algo malo, no es algo que haya que temer. Considerarlo como malo es desde un punto de vista egoísta, que ya no va a estar físicamente contigo, aunque ellos siempre van a estar siempre van a estar contigo. Ellos y todos tus ancestros y todo aquello, todo el universo va a estar siempre contigo. Acá dice, la marca de tu ignorancia es la profundidad de tu creencia en la injusticia y en la tragedia. Puta, qué tragedia que se haya muerto. Eso, ¿qué te están diciendo aquí? Que eso refleja tu ignorancia. ¿Verdad? Y aquí te dicen por qué. O te pongo un ejemplo para que lo entiendas. La oruga llama fin del mundo. Cuando se acaba la etapa de la oruga, surge lo que es la mariposa. Cuando se acaba la etapa de un ser espiritual viviendo una experiencia humana, no se acaba nada, no se pierde nada, entonces ya no se produce esa emoción que tenía que salir.
¿Sí me entienden? Sí. Ahorita, por ejemplo, de lo que decías de los condicionamientos, pues es eso, ¿no?, que acabas de decir, ¿no? O sea, soltar los condicionamientos, ¿no?, por lo que me han programado, estoy como un robot, ¿no?, de lo que la sociedad me ha enseñado y todo eso, soltar todos esos condicionamientos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita decías eso de la arruga y todo esto, ¿no? No decir, qué malo que fue, no, qué malo que terminó, no, sino qué bueno que fue, ¿no? Qué bueno que fue. O sea, son cosas que yo empiezo a dejar caer, ¿no? Con todo esto, la confianza de que todo es bueno. Entonces ya no produce las emociones que yo veo como tragedia, porque eso me manda al consumo, ¿verdad? Entonces, estar en la vida, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me ha tocado vivir muchas cosas, como por ejemplo, personas familiares, ¿verdad? Alguna vez vinieron y me dijeron, bueno, ¿ya cuántos años llevas aquí? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y yo le dije, pues vivirla. Y se molestó, porque para él, pues tengo que tener un papel, un título, un buen trabajo, no sé, cosas que pues, no a todos se nos va a dar, ¿verdad? Sí. No a todos se nos va a dar, pero lo que se está dando es mucho mejor que lo que yo puedo estar proyectando hacia los demás. Y es algo que a lo mejor, pues yo sí tengo que tener esa comprensión hacia ellos, en que ellos no lo entienden, ni lo van a entender, y ni me voy a poner a conflictuar con eso. Ahora, por ejemplo, para mí, en mi caso, pues me ha tocado de esta forma, ¿verdad? De esta manera. Ahorita decías algo muy importante, algo que yo quise hacer durante mucho tiempo. Cuando estaba en la remisión temprana, muchas veces el querer ir con la familia, y me pasó, ¿verdad? Y sabes, cuando fui, que tenía que jugar el papel del padre, que el hijo hace el de la escuela, y tengo que dar, y para eso estoy bien, pues me metí en un pedo, porque pues no estaba parado en nada, ningún cimiento, y me metí a puro estrés, ¿no? Quise llenar de cosas algo que no puedo, ¿no? Algo que no puedo. Entonces son cosas que el día de hoy pues tengo que tener la paciencia y saber que todo está bien y que la vida se va dando. Ahora, por ejemplo, el día de hoy mi madre seguido me dice que ya cuando va a estar por allá y cosas así, y son cosas que siempre tengo presente, las tengo en mente, no lo descarto ni nada de eso. Pero ¿qué puedo hacer mejor para los demás? Pues seguir creciendo, seguirme dando, ¿no? Entonces, para todo hay momentos, ¿no? Y la vida lo va presentando, lo que puedes dar y lo que no puedes, ¿no? Pero muchas veces es más lo que puedes dar, pero para ellos nunca es suficiente. Es que ellos lo juzgan desde el punto de vista condicional. Entonces, soltar los condicionamientos, va a haber un choque con todo lo de allá afuera. Pero eso es como dices tú, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos en una comunidad terapéutica. La circularidad de la información, ¿verdad? Darle lo que necesita, más no lo que él quiere, y aguantar la de la reacción de la otra persona. Sí, de que le está dando lo que necesita y no lo que quiere. Y eso es en general, pero y eso es pensando en los demás. También. Porque no puedo estar pensando en mí. El amor de Dios es un amor responsable. No nos da lo que queremos, pero sí nos da lo que necesitamos. Entonces, todo esto va a cambiar. Y lo que importa no es estar diciendo todo esto, sino que esto afecte el estado de nuestro ser, cómo nos sentimos. ¿Ya? Vamos a leer un poquito. Por ahí dice, está inquieto, irritable y descontento hasta que no siente el alivio que le produce jurar unas tantas dosis. Entonces, ¿y por qué estaba inquieto, irritable y descontento? Porque no estaba pasando esto. De repente ya está pasando eso que antes lo tenía, y él sigue inquieto, irritable y descontento. Está desadaptado de la vida, está esperando que la vida se adapte a él. Está en plena fuga de la realidad. Cree que se puede fugar de la realidad. No se puede fugar de la realidad. Pero lo que ni siquiera se puede creer es que uno se puede fugar de las consecuencias de quererse fugar de la realidad. Tiene una franca deficiencia mental.
el comportamiento, el consumo continuo y compulsivo, a pesar de cómo se va consumiendo, cómo se le puede llamar a tal desproporción, la esperaba el asilo, la pérdida de la familia, la pérdida del trabajo. Te dicen, si vuelves a consumir te vas a morir, y eso no va a servir para que no consumas. Consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias. Has perdido la capacidad de aprovechar la experiencia, de aprovechar cómo te ha ido cada vez que consumes para modificar tu comportamiento. Esa es la locura adictiva, la locura de volver a consumir la primera dosis. Entonces yo necesito que me sea regresar a la cordura. Yo no va a estar en mí porque yo soy impotente, yo no puedo no consumir. Algo que no soy yo me la tiene que regresar. Algo, ¿en qué forma? ¿Con una varita? No. Algo en lo cual yo pueda confiar absolutamente para dejar de producir las emociones que produzco y me niego a vivir. Entonces, cuando hablan ahí de sano juicio, eso también viene del inglés, sanity. Y sanity en inglés dice cordura. En los grupos, que son las cosas que a ti te cuestan trabajo, extienden ese concepto de sano juicio a otras cosas. Aquí es la cordura con respecto a una locura específica, la de volver a consumir de nuevo la primera. Ok. Entonces, fíjense, aquí dice, esa es la opinión del médico. Entonces, le pidieron a un médico que había tenido contacto con ese movimiento que se estaba empezando a dar, que es la ayuda mutua o ayuda recíproca, que escribiera algo acerca de lo que él se había dado cuenta del movimiento. Y se lo pidieron al doctor David Duncan Silworth, que era el director del Hospital Towns, un hospital para las adicciones, un hospital nacional allá creo que estaba en Nueva York, y que durante su vida atendió a cerca de 40,000 adictos. Y dijo, durante muchos años me he especializado en el tratamiento, aquí se refiere al alcoholismo, pero puede ser a cualquier adicción. A fines del año 1934 atendí a un paciente que, a pesar de haber sido un competente hombre de negocios, lo que hayamos sido, no importa. Y lo que hayamos sido lo hemos tirado abajo porque esa enfermedad es incapacitante y no lo hemos podido llevar a su conclusión, a su crecimiento, con mucha aptitud para muchas cosas, pero que había llegado a considerar un caso irremediable. Y aquí nos dice, en el transcurso de su tercer internamiento ahí con él, adquirió ciertas ideas de un posible método de recuperación como parte de su rehabilitación. O sea, por él, algo que le sirvió a él. Ahora ya no utilizan la palabra recuperación, utilizan la palabra rehabilitación. Viene a ser lo mismo, el control de la enfermedad, y el control de la enfermedad por la eliminación de la causa. Empezó a dar a conocer sus conceptos a otros, inculcándole la necesidad de que ellos a su vez hicieran lo mismo con otros. Entonces aquí está usando un ingrediente terapéutico importantísimo. Él no pensó en la solución que estaba buscando, en la salida que estaba buscando solamente para él, sino que la pensó para los demás. Entonces ella estaba combatiendo el egocentrismo, la autoobsesión. Nuestras mismas vidas dependen de la constante preocupación que tengamos por las necesidades de otros y lo que hagamos por resolver. Y eso es algo que cualquier persona necesita para estar sanamente, para tener salud mental. No estar piense en uno mismo. La fuente de toda la autoobsesión es la fuente de todas las miserias del mundo, ¿verdad? Y pensar en los demás es la fuente de toda la felicidad. Y esas son cosas con las que no estamos acostumbrados a trabajar.
Por ejemplo, tú, Rubén, si quieres encontrar la felicidad, tal vez no me lo creas. No, sí. No me lo crees, no lo vas a creer hasta que lo vivas. Y como no lo has podido vivir, pues no te has podido dar cuenta de que así es. Y no es porque tú no quieras hacerlo, es porque no puedes. Esa es la enfermedad, que no el síntoma. ¿No? Tenemos personas un poquito más limitadas, aquí tenemos todo tipo de... Este lugar de ser un establecimiento para el tratamiento de las adicciones pasó a ser una casa para el que lo necesita, porque ya hay personas aquí que no tienen la capacidad de asimilar la terapia, personas que estamos disminuidas, ya sea por el consumo o por otras causas, pero están autoobsesionados, egocentrados, con una preocupación completa en 2-3 detalles de su vida. Cierto. La fuente de toda la miseria del mundo consiste en estar sin él. Y pobre de él, ¿no? Pobre de él, con compasión. Pobre de él, el egocentrismo. Es un tormento terrible para el que lo vive. Tal vez ahorita no nos demos cuenta, pero esa gente que no tiene la oportunidad. Yo llegué aquí, estando tan mal, yo llegué aquí ya después de los 50 años, no sé qué pinche edad, que ya si me ponía a pensar en mí, me iba a poner mal, cabrón. Porque mi vida estaba de la chingada, según yo. No me daba cuenta de para qué era todo lo que había vivido, para lograr ahora que mi vida esté mejor que nunca. Ya no se basa en la salud, ya no se basa en el... Pero desde el punto de vista como veo las cosas, como reacciono ante las cosas, nunca he estado mejor. Y en otros planos pudiera considerarse que mi vida había estado mejor. Ahorita que decía Tyson algo, aquí hay tantas prácticas espirituales, que hay una práctica que se refiere a lo que es la felicidad. Debemos olvidar las ideas erróneas, las ideas condicionadas de lo que es la felicidad, ¿verdad? La gente de allá afuera con su condicionamiento nos va a decir lo que le dicen al Tyson, ¿no? O te van a decir, no, pues si ya no consumes, pues ya, pues dedícate a producir, ¿no? Acá buscamos la fecundidad, no la productividad. Buscamos dar frutos, buscamos cosas superiores a los que buscan esas gentes. Entonces, una de nuestras prácticas espirituales, el por ahí nos dice, tus deseos de ser feliz son buenos, lo malo son las elecciones que haces. Pensar que algo pequeño como el dinero, el sexo, la fama, el poder, te hará ser feliz de verdad y para siempre es engañarte a ti mismo. Solo algo tan vasto y profundo como tu verdadero ser, como lo que eres en realidad, te hará ser feliz de verdad y para siempre. Entonces una práctica, una sección de nuestras prácticas nos lleva a recorrer ese camino. Eso que se los dije es una forma de decirlo, otra forma es el recorrido que dan, que lo explica el hinduismo. El hombre, en pos de lo primero que se busca, se lanza en búsqueda del placer. Luego al no encontrar ahí lo que él estaba buscando, porque está sujeto a la ley del interés disminuido, que es lo mismo que la tolerancia, se lanza en búsqueda de la fama, del poder, del servicio, y no va encontrando lo que él necesita, hasta que llega al momento del renunciamiento, y ya cuando en lo finito no encuentra lo que quiere, porque nosotros estamos hechos para encontrar lo infinito. El metamotivo de la vida es encontrarlo a él. Para eso está cableado nuestro cerebro. Para eso está diseñado nuestro camino. Decía ahorita Leo, pues lo que hemos vivido, lo hemos vivido para que caminemos hacia donde alguien nos está llevando al crecimiento, para
para cada quien. Y ahorita en una de las lecturas, ay, hijo, aparece una cosa buena. Creo que es en eso. Aparece una cosa buena aquí. Dice aquí, es 9, ¿verdad? Sí. Ah, no, esa es la misma esta que estoy leyendo. Aquí dice: pida a Dios en su oración diaria que le conceda fortaleza para cambiar. Ya les dije, cambiar es difícil. Se necesita una energía más grande que la que te lleva en la misma dirección. Y esa energía solo le da la necesidad. Saberte derrotado. Derrotados ya están, compañeros. Sí. Permítanme que se los diga y no se ofendan. Ya están derrotados, bastante madreados. Va en camino ese de hacerse evidente, ¿no? Pida a Dios en su oración diaria que le conceda fortaleza para cambiar. Cuando usted pide a Dios que le cambie, tiene que confiar en Él totalmente al mismo tiempo. Si no confía en Él completamente, Dios puede responder a su plegaria como lo hace un rescatador con un hombre que se está ahogando, pero que se esfuerza por luchar demasiado. Nosotros estamos desahuciados y ahogándonos, pero queremos manipular, nos movemos y no nos dejamos salvar. Entonces, ¿qué hace el rescatador? Tú cuando quieres salvar a alguien que se está ahogando y si no le das un putazo para que deje de... Entonces cada vez nos va a poner consecuencias más serias para que ya le demos oportunidad de que nos salven, hijo. Sí. A esto se está refiriendo eso. Cada vez nos va a quitar menos fantasías de la cabeza para que creamos que no estamos tan jodidos. Dice: Dios puede responder a su plegaria como lo hace un rescatador con un hombre que se está ahogando, pero se esfuerza por luchar demasiado, por salir él solo de la situación, y él solo no va a salir. Hay alguien que lo tiene que sacar, porque nosotros no podemos, somos impotentes. El rescatador tiene que inutilizar aún más al que se ahoga. Si no han perdido a su familia, hacer que la pierda para que ya se dé cuenta. Si su salud está medio puteada, hacer que esté más puteada para que ya se dé cuenta. No, y esto lo llega uno a vivir. Ya cuando el rescatador ya te dejó en una buena posición, entonces ya te pones más más rojito. Ya no haces tanto de pedo. Dice: hasta que queda totalmente a merced del rescatador. Entonces ya, exactamente así tenemos que estar nosotros, a merced de Dios antes de poder salvarlas, ¿no? Y eso de estar a merced de Dios está cabrón. Había aquí un compañero que se quejaba porque estaba la buena de Dios muerto, con tanto espacio, ¿no? Eso sí se puede. Cuando ya sienten que se van a quedar muertos, sálganse a la calle, no vamos a meter un pedo. ¿Alguien gusta compartir Jesús? Pues sí, Alejandro, el alcohólico y adicto. Adelante. Yo lo que capto es que esos condicionamientos mentales, yo los traigo desde una infancia muy atorada. Sí, cabrón, tú los traes gruesísimos. ¿Cuánto cuestan tus lentes? ¿De qué marca quieres que sea tu ropa? Sí, estoy muy obsesionado con la publicidad, con la mercadotecnia, con esa falsa personalidad que a mí me ha atado. Y solo eso, aparte de eso, la violencia. Pues todo eso lo tenemos que sacar. La basura que me han metido porque yo era un niño que le metían conversaciones malas. Casi siempre tuve primas y primos y amigas y amigos más grandes que yo era el más chico de una generación. Y ahora vamos a dejar claro una cosa. Lo que te pasa a ti, me fui bombardeando. Lo que te pasa a ti, impresiones falsas. No fue por lo que viviste. Porque hay gente que ha vivido eso y cosas peores y no ha desarrollado la enfermedad de la adicción. Entonces, yo tengo que detectar que mi mente me llamó la atención lo del otro día de la ilusión del Maya, de los hinduistas, que la mente está poniéndome trampas. Lo dicen todos. Trampas de ilusión
Y yo digo, ahí está mi futuro, ahí está mi pasado, ahí está una mujer que no me hizo caso. Ahí está lo que crees. Son como lo que crees que es tu presente. Como los fotogramas. Muchos creemos que nuestro presente es algo que no es. Y todo eso me va desviando la atención del espíritu. Y más el consumo, más las sustancias tan tóxicas al cerebro, fuertes, son drogas fuertes. Yo considero que la cocaína es una droga fuerte. El alcohol está cabrón. El alcohol, la metanfetamina, que es el éxtasis, el LSD, yo le metía todo eso. Entonces me generaron en la mente una toxicidad pues, de drogas fuertes. Si le metiste a las semillas de la Virgen. No, al peyote sí y al hongo. No, pues está mejor las semillas de la Virgen. No, esas no. Está mejor que las recomiendo. Llegué a ir con supuestos chamanes a comer peyote. Chamanes y el hongo. Allá a Sabina, la Huautla. Yo también fui a Huautla. A San Luis Potosí, Real de 14. Yo fui a... Es más, yo llegué al pueblo de Peyote, al que se llama Peyote. Peyote, Aguadle. Yo cuando trabajaba ahí en el banco tenía Peyote aquí en el escritorio. Sí, y en ese tiempo yo estaba obsesionado con Carlos Castaneda, con el Don Juan. Pues ahí hay espiritualidad, en lo que dice Castaneda. Pero había muchos charlatanes con los que yo me crucé y que andaban sacándole dinero a investigadores, a doctores, europeos. Y eran tranzas, o sea, me topé con muchas realidades muy, muy feas. Sí. Hijos de narcos ahí metidos, de políticos. Una vez un español se aventó de un cerro. Y eso fue lo que usted dijo ahorita, de que si se van a morir, mejor mueran hacia afuera, porque metieron en un problema a un señor que tenía unas cabañas y un abogado influyente tuvo que arreglar todo ese problema de un muerto. Y ese había comido peyotes, hongos. Y es la muerte está a la vuelta en esos mal viajes. Con un mal viaje, como dice Tyson, se aventó de unas peñas. Y yo estaba muy metido con esa gente en los 90, esa generación. Ya del 2000 para acá, ya fue más con gente de la piedra, de la coca, de los santos del alcohol. Sí. O sea, mi consumo ha sido muy camaleónico. Sí, ahora que sé que... En un año o con uno, o sea, en otro año soy muy bipolar y muy... Y ahora que sé con este tipo de gente, mijo. Y ahorita prefiero estos que están contenidos. Sí. Estoy a salvo, sin el alcohol y sin la droga. Yo siempre he fantaseado también con ser social, con ser bebedor fuerte, como el que va el otro día a hacer cuentas a la oficina. Yo no soy ese. Yo era de acabar las últimas, hace 3 años, del escuadrón en Garibaldi, tirado en el piso, de 2 semanas con distintos escuadrones. Los de la Guerrero, Tepito, y me salvan de que me pudieron haber matado. Pues eso que viviste, que te sirva para lo que lo viviste. Yo estoy viviendo horas extras, libertad extra, claridad mental extra, y eso lo debo de agradecer. A mí, que es un Dios. Siempre tenemos que agradecer. Dios dice el tercer paso que es Dios, ¿no? Para mí es un Dios vivo, amoroso, y que me está dando una oportunidad de un día más sin sustancia. Que me hizo perder vida y familia y buenas oportunidades, con 2, 3 parientes y todo. Pero todo eso lo hizo, pero lo hizo para esto que vas a conseguir ahora. Gracias. Ahora tú eres el responsable de que eso que viviste sirva para algo chingón, hijo. Gracias, Jorge. Igual para todos. ¿Alguien más, compañeros? Sí, yo podría. Sí, mijo. Fíjate que ahorita, escuchando la junta y esto, el ver que nada ha sido culpa de las circunstancias ni las personas, el ver que ha sido mi mala percepción de lo que he vivido, a lo que yo siempre le puse lo etiqueté, y que se generaban todas esas emociones que en algún momento pues me hicieron actuar de determinada forma y ir por la vida con cierta actitud, que me generó más situaciones que fue agravando, ¿no? Yo otra vez escuché que te habían preguntado, ¿no? Que cómo había sido tu vida, ¿no? Y habías dicho que ha sido maravillosa, ¿no? Y es algo que yo no me permití ver, ¿no? Que mi vida, pues a lo largo que todo lo que he vivido
ha sido maravilloso, ¿no? Han surgido muchas cosas que por estar yo atrapado en mis pensamientos y el creer cómo era la vida, no me permití ver toda esa situación, ¿no? Y el día de hoy, pues lo veo así, ¿no? O sea, todo lo que he vivido, pues ha estado chingón, ¿no? Ha sido bueno. Y el día de hoy todo eso, como ahorita decías, todas esas experiencias que he vivido, y lo dice la literatura, que ese es lo más preciado que tengo. O sea, ese pasado, yo no me puedo olvidar de ese pasado ni puedo renegar de ese pasado, dado que gracias a eso es la puerta de entrada para que mi vida sea mucho mejor y mucho más maravilloso de lo que ha sido. Gracias. Gracias. ¿Alguien más, compañero? Yo, Sí. ya me presenté, Adelante. pues como dice el compañero Leo, yo no olvido mi pasado, lo que viví, porque mi pasado y lo que he vivido me ha traído a mi presente. No puedo hablar del futuro porque no lo sé, pero mi presente lo estoy viviendo ahora, como usted dice, en el momento. Entonces, olvidar mi pasado pues sería una aberración, yo lo tomo así, ¿no? Porque de ahí se derivaron muchas cosas que estoy viviendo y las viví. Y ahorita es esto. Les comparto. Gracias. Fíjense, estamos con la posibilidad de encontrar lo que puede ser la mejor etapa de nuestra vida. Independientemente de lo material, la mejor etapa en lo espiritual, que es lo que realmente cuenta. Estamos ante esa oportunidad. Sí, padre. ¿Alguien más, compañero? Pues les agradezco mucho. Gracias.